Bueno, diputado, bueno, queremos saber varios temas que pasó esta semana, realmente ha sido bastante álgida. Primero, esto del 1-1, que ha sido polémico por la forma que se tuvo que actuar ante, yo diría, ese apriete que le pegaron las mujeres a los varones. Yo te digo, reconozco que hay que sacar el sombrero, que cuando se ponen como meta las mujeres conseguir algo, lo consiguen, como sea. Y creo que fueron por los hombres que me parece que ahí les faltó un poco de algún tipo de impronta personal o para debatirlo. Salió de prepo, digamos. ¿Su postura cuál fue concretamente? Bueno, a ver, Carlos, ¿qué tal? Bueno, se aprobó ayer, o mejor dicho, tuvo media sanción en la Cámara de Diputados la ley de paridad, por la cual, bueno, tienen participación igualitaria las mujeres y los hombres, ¿sí?, en las listas en cargos electivos, no solamente en el momento, digamos, previo a la elección, o sea, conformación de listas, sino también luego, una vez electos hombres y mujeres. Lo que sucedió fue lo siguiente. Este proyecto tuvo despacho de la Comisión de Derechos y Garantías, pero no de Asuntos Constitucionales porque no se reunió, no tuvo quórum. Sí, a ver, vamos a conocer que había una picardía de algunos diputados que no querían darle quórum. Yo, la verdad, de lo personal, eso sí que no sabía. Sí, lo que sabía era que, bueno, estaba ahí que algunos estaban, otros no estaban, se reunía, no se reunía. La cuestión es que no se reunió, es el jueves a la mañana, el jueves a las 3 de la tarde la sesión, y claro, sin despacho, la única posibilidad que había de tratarlo en la sesión de ayer era a través del sistema de sobretablas, ¿no? Lo pide, creo que la diputada Burger, solicita sobretablas, y, a ver, nosotros lo que entendíamos era que, cuando digo nosotros, digo el bloque Cambiemos, que merecía un debate mayor, que tal vez no iba a arrojar diferencias sustanciales, pero que, a ver, por definición, cuál era, digamos, el apuro también, ¿no? Porque podía ser tratado la semana que viene o la otra sin inconvenientes. Ahora, una vez pasada esa valla, ¿no?, del tratamiento sobre tablas, bueno, se comenzó a tratar el fondo. Y en ese sentido... Déjeme hacer un punto ahí. Sí. Esta ley no solo va en la ley electoral, sino también va en los partidos políticos. Así es. Y los partidos políticos no fueron ni invitados a ser escuchados. Me parece que también ahí las mujeres que a veces quieren que todo el mundo sea parte de un debate, la prepotencia que hubo para sacarlo porque se habían empecinado que tenía que ser ese día, yo creo que dejaron de fuera también la discusión con los partidos políticos. Y eso, bueno, era un tema para considerar. A mí en lo personal, el hecho de que en las barras, bueno, hubiera más o menos gente, a ver, si bien no como concejal, pero he sido secretario parlamentario en Rosario, en épocas en las cuales se llenaba, ¿sí?, ardía el Consejo de Rosario y los teníamos ahí enfrente a los reclamantes, sindicatos, el que fuere. Digo, no, a mí no es algo que me... sí, pero algunos después de conseguido el debate, mucha gente que en los pasillos decía, yo no pienso votar, después levantaron la mano y votaron a favor. Es decir, a ver, por ejemplo, yo me opuse siempre, siempre. Y di mi fundamento, y creo que es discriminatorio a las mujeres. Porque vamos a suponer que haya un partido feminista que quiere tener todos candidatos mujeres. Con esta ley no puede. Bueno, es una situación realmente es para tener en cuenta. Merecía un tratamiento ahora. Lo que pasa es que si prevalecía un eventual voto en contra, todo, digamos, lo positivo que a lo mejor podía poner en discusión, ¿no?, esta situación del 1-1, 1-1, mejor dicho, 1-1 era la convertibilidad, realmente iba a colocar en una situación de que ya no se podía, se rechazaba el proyecto en el recinto, ¿no? Sí, a ver, pero digo en lo personal, yo quiero ir a lo personal. En lo personal, digo en lo personal, ¿por qué? Porque el bloque tuvo distintas, en eso hubo libertad, digamos, en ese sentido, y así, bueno, como ya desde antes de la discusión hubo diputadas, sobre todo, que, bueno, manifestaron que iban a votar a favor, bueno,
hubo una discusión dentro del bloque, intercambio de ideas en cuanto a cuál era la posición a tomar, y había algo que realmente era muy claro, y que, digo, no digo que sea determinante, pero bueno, también desde el punto de vista, si se quiere, doctrinario, todos los partidos que integran Cambiemos a nivel nacional apoyaron la ley de paridad a nivel nacional. Sí, ¿no? para mí un retroceso, porque yo tuve la suerte de tenerlo en un programa anterior haciendo una definición, pero con exactitud, de parte del doctor Iván Cullen, donde decía que era una barbaridad plantear esto, porque la barrera cultural que había en su momento cuando se planteó que había que hacer el cupo, ya no existe más, porque se ha demostrado, tenemos una presidenta mujer, las mujeres han crecido, han sido partícipes de muchos cambios. Es como que antes había una barrera, digamos, se discriminaba porque la mujer tenía poca accesibilidad a la política, pero una vez que se puso el cupo, la participación femenina fue importante. Es decir, seguir ampliando el cupo, me parecía al doctor Cullen, y yo coincido con esa filosofía, es ponerle límites, porque esta ley lo que hace es hacer una igualdad que para mí capaz no es justo. Y después de haber visto, yo le digo sinceramente, la tenacidad de las mujeres para conseguir su objetivo, yo quiero dirigentes así, que vayan y pelean por lo suyo. Y entonces también nos puso en un brete a los diputados que se quedaron como que avasallados por esta impronta femenina que los pasó por encima y consiguieron la ley. Que capaz se ha merecido, pero yo creo que el tema de la barrera cultural ya no está más. Es como cuando el tema de la diversidad de género. En su momento todo el mundo teníamos prioritos, nos parecía raro que se casen dos varones. Hoy ya es casi normal, porque culturalmente aprendimos, crecimos. Yo creo que para el tema ahora, para las mujeres, tendría que ser lo mismo. Pero era mi punto de vista, y lo que yo creo que tenía que haber sido un gran debate, terminó siendo, bueno, ojalá que en el Senado se dé ese debate. Bueno, ahí estoy de acuerdo, en cuanto a que, por eso nosotros sosteníamos que no correspondía que fuera tratado sobre tabla, sino que, digamos, tuviera el curso habitual de tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pero, insisto, manifestado el cuerpo, mayoritariamente y con las mayorías reglamentarias, digo, para que se trate sobre tablas, bueno, ahí sí ya la discusión era otra y bueno. Bueno, le cambio de tema porque otro tema importante de la jornada que a mí me preocupó fue el tema del blanqueo, porque es decir, la nación está con un proyecto que yo siempre digo, no es un capricho de Macri, el mundo está blanqueando y los acuerdos que se están haciendo, el último con Estados Unidos, que se va a firmar en diciembre, el tema de tener la información casi al instante de todo lo que tienen en cuenta, propiedades, va a significar que la gente o blanquea o pierde la gran oportunidad de su vida, va a tener un gran problema. Entonces, el blanqueo para muchas personas pasó a ser fundamental. Y para el gobierno también, porque de los ingresos se va a financiar el tema de las jubilaciones. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no hubo diálogo? Cuando se aprobó el Senado, se pensaba que ustedes iban a modificarlo. ¿Por qué no se modificó? Bueno, a ver, de la Cámara de Diputados surgieron y se discutieron, de hecho, proyectos, entre ellos el de nuestro bloque, que obviamente estaban alineados con lo que ya es la ley 27.260 de sinceramiento fiscal, que en realidad no es solamente sinceramiento fiscal, sino, como bien vos decías, establece como pauta principal, como objetivo determinante, bueno, que los fondos, ¿sí?, que se obtengan del blanqueo vayan a sostener, bueno, esto que es verdaderamente proteger, garantizar el derecho de los jubilados a cobrar lo que verdaderamente le corresponde. Ese es el objetivo, lo cual implica necesariamente, bueno, un esfuerzo fiscal, pero que vale la pena hacerlo. En cuanto a lo que es el sinceramiento fiscal, propiamente dicho, no hay argumentos, si bien he escuchado varios en contra, inclusive dentro del recinto, no hay argumento que realmente, salvo alguna chicana política, que pueda dar por tierra lo que es este objetivo loable y un sistema perfectamente legítimo y además necesario, como bien vos decías. ¿Necesario por qué? Porque tanto a nivel G20, los países que integran el G20, como los países que integran la OCDE,
lo que han hecho en los últimos años es suscribir una serie de convenios que lo que hacen es prácticamente aislar a aquellos países que no, digamos, no adhieran, ¿sí?, a esto que es el sinceramiento fiscal. Es decir, que todos los países intervinientes tienen que comunicar, tienen que intercambiar información. De tal manera que quedan, ¿sabes qué países quedan afuera? Irán, Irak, alguna isla perdida, por ahí. El propio Estados Unidos, como vos decías, si bien lo hace... Sí, porque se esperaba que iba a ser después. Claro. Que se iba a demorar, pero más tiempo. Lo hace a través de convenios bilaterales, sí, ¿no? Pero también va a entrar en esta necesidad internacional de conocer y de, podríamos decir, excluir del sistema económico y financiero a aquellos capitales que provienen de narcotráfico, terrorismo internacional. Se desconoce el origen, por provenir de delitos. Para hacerlo, ¿sí?, claro, el propio banco va a decir, mira, tenés la oportunidad en tu país de blanquearlo. ¿Lo blanqueo o llevate la plata? Esto para que la gente entienda por qué hay un nuevo paradigma. Hay un nuevo paradigma mundial. Así es. Pero bueno, a ver, pero el tema que Santa Fe le ponga le incremente una alicuota adicional, cosa correcta, que también mucha gente no sé si está tan segura de hacer el blanqueo de Santa Fe. Nosotros entendimos que la adhesión de la provincia de Santa Fe, ¿adhesión para qué? No solamente, digamos, una adhesión política, sino para que aquellos contribuyentes que ingresaran en el blanqueo, bueno, también tuvieran el beneficio de quedar exentos de impuestos locales, o sea, provinciales de Santa Fe. Claro, primero la provincia, o el oficialismo, mejor dicho, o sectores importantes del oficialismo, bueno, manifestaron no estar para nada de acuerdo con la adhesión al blanqueo, lo cual me parece que no tenía realmente demasiada... Sí, pero es una política que tiene el socialismo. El socialismo tiene esa política. Sí, no blanqueo, no moratoria, en general, ¿no? Sí, pero te aumentan los impuestos después, como en Can Rosario, digamos. No solamente aumenta los impuestos, sino que también, una vez que los aumenta, bueno, hay una presión desde el punto de vista de la gestión tributaria, embargando cuentas y demás, que son los empresarios que están viendo el programa, seguramente han tenido alguna experiencia cercana, ¿no? Ahora, pero bueno, usted tuvo la negociación chiquita. Yo estuve en la negociación. ¿Cómo fue eso? Bien, claro, la situación fue esta. Nuestro proyecto, que era una adhesión lisa y llana, sin incrementar la carga tributaria del blanqueo con una carga adicional proveniente de la provincia, claro, no fue aprobada en diputados, y paralelamente sí se aprueba en la Cámara de Senadores un proyecto del senador Calvo que, mejor dicho, no adhiere expresamente, pero libera de impuestos siempre y cuando se cumplan algunos requisitos que no son de fácil cumplimiento, que es que se invierta por lo menos el 60% de lo blanqueado en la provincia de Santa Fe, que se mantenga durante 5 años esa inversión, o que lo blanqueado sea menor a 300.000 pesos. Como presuponemos que la mayoría de lo blanqueado no va a tener, digamos, no va a cumplir con esas características, entra a jugar el artículo 2 de lo que se aprobó en senadores, que era que se aplica un 1% sobre lo blanqueado. Y acá venía, además de lo del 1%, que para nosotros era un desincentivo para adherir al blanqueo nacional, teníamos la situación de que, ojo, 1%, pero ¿sobre qué bienes? Vamos a suponer que un santafesino blanqueaba bienes o tenencias de moneda local, extranjera, situadas en Santa Fe, pero también en Córdoba, en Jujuy y, ¿por qué no, en el extranjero? Entonces, la ley, o ese proyecto que vino con media sanción de senadores, no contemplaba esa situación de manera expresa, con lo cual estaríamos gravando un 1% sobre, el riesgo era que se pretendía gravar sobre todos los bienes a ser blanqueados, con lo cual ahí sí tendríamos problemas de constitucionalidad, porque estaríamos violentando convenio multilateral, que es un régimen que regula la distribución de base de ingresos brutos entre las provincias en todo el país, y también podíamos llegar a ver tergiversado el régimen de coparticipación de impuestos, porque estaríamos creando un impuesto similar a bienes personales, que es un impuesto nacional.
Entonces, ante esa situación, que a nosotros sí nos pareció ya una línea Maginot que no se podía traspasar porque iba a ser cuestionada en su constitucionalidad probablemente la ley que saliera del Senado y fuera aprobada luego en diputados. Lo que, bueno, pudimos, luego de unas de conversaciones con el ministro Saglione, con el contador Beccari, secretario de Ingresos Públicos, fue que, bueno, el compromiso, y la cosa no terminó ahí, pero digo, el compromiso de reglamentar interpretando a favor de que solamente se va a ver alcanzado por ese 1% los bienes, ingresos, tenencias que correspondan a la jurisdicción de Santa Fe. Es decir que, e inclusive si uno está exento de ingresos brutos en la provincia de Santa Fe, como un profesional que no desarrolla la actividad bajo la forma de empresa, bueno, también va a estar exento de este impuesto adicional. Ese compromiso no fue solamente, digamos, presencial o telefónico, sino que además lo asumió el oficialismo a través de la manifestación de la diputada Clara García en el recinto, que textualmente, digamos, casi textualmente lo que estamos comentando, se comprometió, digamos, como integrante de ese oficialismo a que el Poder Ejecutivo reglamente aclarando, ¿sí?, esas cuestiones que eran, digamos, nuestro último valladar en ese sentido. Y ante la necesidad, con los plazos que están corriendo, porque la 27260, la Ley de Blanqueo Nacional, y bueno, tiene plazo. Vencía el lunes. Venció y se prorrogó unos días más, pero vencía la declaración de tenencia de moneda. Sí. Entonces, bueno, ante esa situación, bueno, hubo que evaluar y, bueno, acompañamos el proyecto del Senado, pero con este compromiso. Yo insisto, yo dije a los pocos minutos de que se sancionó, dije, es una ley, a ver, es la ley posible, no la deseable, ¿no? Pero bueno, es la ley posible políticamente y en definitiva lo que se logró fue esa adhesión, ¿sí?, al régimen de blanqueo nacional.